Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el tercer domingo del tiempo de Pentecostés. Quiero dar un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, miembros de la Iglesia Luterana Cristo, como también a los sembradores y grupos sembradores de Academia Cristo. Reciban ese fraternal saludo de sus hermanos del Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. Hoy vamos a meditar con el evangelista Mateo, el capítulo 7, los versículos del 15 al 29. Así nos dice la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este es el pasaje que vamos a meditar. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, el tema que hemos preparado para este tercer domingo del tiempo de Pentecostés, el Espíritu Santo hace que estemos fundamentados sobre la verdadera roca, Cristo Jesús. En los capítulos 27 y 28 del libro de Jeremías, encontramos un ejemplo de la relación entre los falsos profetas y sus oidores. A la gente le gusta oír a los falsos profetas porque dicen lo que la gente se muere por escuchar. En el capítulo 27, Dios ordena a Jeremías que se coloque un yugo de madera sobre el cuello como símbolo del dominio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El mensaje es claro. Judá y las naciones vecinas deben someterse al rey de Babilonia, porque ese yugo ha sido puesto por el Dios mismo. Jeremías advierte que resistir ese mandato traerá espada, hambre y pestilencia. También denuncia a los falsos profetas que prometen una liberación rápida, diciendo que los utensilios del templo volverán pronto, algo que no ocurrirá todavía. Es por esto que en el capítulo 28 encontramos el contraste. Ananías, un profeta falso, contradice el mensaje de Jeremías diciendo que Dios romperá el yugo de Babilonia en 2 años. Para dramatizarlo,
rompe el yugo de madera que Jeremías llevaba. Dios responde revelando que en lugar de yugos de madera, habrá yugos de hierro, símbolo de un sometimiento aún más fuerte. Finalmente, Ananías muere ese mismo año, confirmando que su profecía era falsa. En la lectura del Nuevo Testamento del día de hoy, en la carta de Pedro, encontramos lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ananías es el ejemplo de tener interpretaciones privadas. Eso también lo vemos en el tema de la hermenéutica bíblica. A lo largo de la historia de la iglesia han llegado falsos maestros vestidos de ovejas, mostrándose indefensos, estudiosos y cautivadores, pero implementando métodos de interpretación de la Biblia donde se le quita la gloria a Dios y predominan las obras del hombre. La iglesia cristiana ha sufrido con la interpretación de la Biblia a través del pietismo, el existencialismo, el racionalismo, el método histórico crítico, la desmitologización existencial y el reduccionismo del evangelio, junto con el modernismo y el posmodernismo. Todo esto ha hecho un daño grande en la vida de muchas personas que han sido dirigidas hacia la puerta abierta de la falsa enseñanza de la salvación solo por las obras. El sinergismo es el padre de todas estas falsas interpretaciones, porque enseña la salvación por las obras del hombre. Esta postura, que ha sido predicada por filósofos y teólogos famosos, ha llevado a muchas personas al infierno. Si usted y yo no usamos la ley y el evangelio para estudiar las escrituras, o si estamos buscando quién nos predique lo que queremos escuchar, o quién respalde nuestros pecados, como la mentira, el libertinaje o nuestra falta de amor al prójimo, o si nos gusta escuchar a diferentes predicadores sin importar lo que creen, o si nos gusta practicar el ecumenismo, sencillamente estamos pecando contra el tercer mandamiento. Seremos entonces como este hombre del que habló Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Merecemos la muerte eterna, mis hermanos. Merecemos ser echados al infierno, porque en ocasiones no prestamos atención a lo que se predica de la palabra de Dios. Dejamos que solo algunos hombres interpreten y enseñen la Biblia de acuerdo a su propia razón, y nos dejamos llevar como la paja de un lugar a otro por no obedecer a Dios y a su palabra. Así que se cumple esa porción que Jesús nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mencionar el nombre de Jesús no salva a aquel que no tiene fe en él. Mencionar el nombre de Jesús no salva a aquel que enseña la salvación por obras. Mencionar el nombre de Jesús y llevar una vida lejos de la palabra de Dios tampoco da salvación. El evangelista Mateo, que fue testigo no solo al escuchar el sermón del monte, sino muchas otras palabras que Jesús dijo,
mostró en la porción del Evangelio para este día la manera en que usted y yo hemos sido perdonados por no prestar cuidado y por no proteger la palabra de Dios de los falsos maestros, dice el evangelista. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor tuvo una hermenéutica perfecta. Él usó perfectamente la ley y el evangelio y utilizó el Antiguo Testamento para demostrar que Él es el Mesías, ese Mesías esperado, y también para mostrar de que la palabra de Dios no es solamente verdadera, sino que fue también inspirada por el Espíritu Santo. Hoy en día escuchamos decir que nadie tiene la verdad, pero solo Jesús la tiene. Por esto, la gente escuchaba lo que realmente decía Dios. Ellos sabían que los escribas y los líderes judíos solo tenían puestas las filacterías en sus brazos, en sus manos, en su frente, para demostrar su religiosidad, pero no tenían la palabra de Dios en su corazón, porque no creían que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Ellos eran realmente los falsos profetas en los tiempos de Cristo y se encargaron, como hoy en día lo hacen muchos falsos profetas, de hacer el trabajo al diablo al usar la escritura para llevar almas al infierno. Es por eso que Jesús nos exhorta diciéndonos que por sus frutos los conoceremos. Pero el Espíritu Santo, con todo su poder, nos ha dado la fe por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Por esto damos gracias hoy, porque en este versículo está nuestro perdón, puesto que Jesús cumplió el tercer mandamiento perfectamente por amor a usted, por amor a mí. Pero Jesús hizo mucho más que esto. El apóstol Juan en su carta nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El amor de nuestro Padre Celestial quedó demostrado con su Hijo en la cruz, porque allí Él recibió todo el castigo que nosotros merecemos por nuestra infidelidad y nuestra falta de amor a Dios. No solo murió por nosotros, sino que todo el mundo. Y hoy damos gracias a nuestro Dios, quien nos dio la confianza del perdón ganado por Cristo en la cruz. Y es por esto que somos justificados y por esto tenemos paz con Dios. Jesús quiere que nosotros como hijos perdonados de Dios tengamos esta característica. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estar fundados, es decir, tener la fe verdadera, es estar sostenidos por la única roca sólida que hay en la Escritura, Cristo Jesús. Esta roca nos sostiene en este mundo. Él venció a los falsos maestros con su resurrección, porque con ella venció al padre de ellos, que es el diablo. Hoy en día somos atacados y hasta perseguidos por creer solo en la justificación por medio de la fe. La iglesia de Roma nos llama anatemas y los reformados y evangélicos dicen que somos cristianos light porque no hacemos obras para ganar el favor de Dios. Pero el Espíritu Santo, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, con todo su poder, nos sostiene sobre la roca que es Cristo Jesús. Nos ha dado la ley y el Evangelio, no solo para estudiar e interpretar la Biblia, sino también para identificar y guardarnos de los falsos maestros. Algo
a lo que Jesús nos exhorta en la porción del Evangelio de este día. Que podamos identificar sus frutos, porque ellos solo quieren el dinero, la fama, el prestigio y tener todas las comodidades que desean a causa de la predicación de la palabra. Es cierto, mis hermanos, que la Biblia manda que el obrero sea digno de su salario. Pero en nuestro juicio cristiano, un obrero de la iglesia necesita estar al mismo nivel que todos los hermanos en la fe, a no ser que sea bendecido por Dios de otras maneras. No debemos abusar de las ofrendas que recibimos. En cambio, a esos falsos maestros que no están sometidos a la palabra de Dios, también los identificamos porque caen en un libertinaje. Tienen relaciones sexuales con mujeres dentro de su congregación y se vuelven dictadores en sus iglesias. Pero el Señor lo cuida a usted y a mí al mandarnos que nos separemos de aquellos que predican persistentemente la falsa doctrina, así como lo enseña Romanos 16:17. En Academia Cristo animamos a las personas a que examinen la doctrina que han recibido mediante el estudio y la puedan comparar con lo que han escuchado en sus congregaciones. Les hemos animado a que hablen con sus pastores o líderes para que puedan corregir la falsa doctrina que predican. Muchos lo han hecho, otros se han alejado de nosotros, pero otros están en compañerismo con nosotros. Por esto es importante que sigamos el ministerio de la iglesia, que no es conseguir dinero, sino ganar y cuidar almas para el Señor. Porque la vida eterna es una realidad en la cual usted y yo vivimos. Pronto estaremos en el cielo adorando a nuestro Dios por toda la eternidad. Y mientras tanto, sigamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por darnos el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que fortalece nuestra vida y nos da el Evangelio y nos cuida con la Santa Cena y también el bautismo diario en nuestras vidas. También, Señor de los cielos, queremos pedir por cada familia de nuestra comunidad, que seas tú bendiciéndolos y fortaleciéndolos. Oramos por aquellos esposos que tienen problemas para que puedan vivir en la paz y en el perdón que Cristo ganó para con nosotros. Oramos por nuestros hijos, por aquellos que están en la rebeldía o que han caído en las drogas, en el alcohol o en otras adicciones, para que les ayudes, Señor, a salir de esto y que puedan glorificar también tu nombre. Queremos orar por aquellos hermanos que están pasando por depresiones, por tristezas, para que les consueles y les animes. Oramos también por nuestros hermanos que están enfermos, por Socorro, por Yoli Vargas, por Mariano. También bendice a Beatriz Villa. Seguimos orando también por nuestra hermana Gladys Marín. Ayúdale, Señor, en estos momentos difíciles de su vida. También seguimos poniendo en tus manos el papá de Marianela en Chile, la mamá de las hermanas Agudelo, la mamá de Marianela acá en Medellín, el papá de Marianela en Chile. Y seguimos orando por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Camilo Herrera de Bogotá. Ayúdale en estos momentos por el tratamiento que va a recibir, como también seguimos orando por Manuel San Martín, que pueda recuperarse también de todas sus dolencias físicas que ha pasado este año por el accidente que tuvo. También, Señor de los cielos, queremos orar por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos y por todos aquellos que de un modo u otro nos han pedido oración para que sigamos adorando y glorificando tu nombre. Padre Santo, bendice a esta tu iglesia para que sigamos fundamentados en la verdad de tu palabra. Bendice a Academia Cristo para que siga llevando el mensaje de salvación a otros. Y oramos para que nuestro sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional siga creciendo en Latinoamérica para que cada día podamos tener más la certeza de nuestra salvación. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.